Bienvenido Leyenda a otro episodio aquí en Test Misterios. La pregunta del día de hoy es: ¿cuál es la zona más peligrosa o insegura de tu país? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. El día de hoy hablaremos de uno de los criminales más famosos de Puerto Rico. Este sujeto fue tan famoso que incluso se hizo una película acerca de su vida. Fue uno de los individuos más macabros de la historia del país. Sembraba el terror por cada lugar en el que pasaba y además parecía un fantasma. Su capacidad para escabullirse de la policía era impresionante. Incluso escapó de la prisión en 2 oportunidades y una de ellas fue a plena luz del día. Así que el día de hoy, leyendas, hablaremos de la vida de Toño Bicicleta. Pero sin más dilaciones, recuerda que te habla tu amigo Tesla y te conectas a Test Misterios. Francisco Antonio García López se encontraba ese día tranquilamente en su finca junto con su captiva. Para los dos el día transcurría de forma totalmente normal. Él se encargaba de sus tareas cotidianas, salía a buscar la comida, cocinaba y en general por ese momento no había cosas que lo molestaran demasiado, ni siquiera la cercanía de la policía en la zona. Toño Bicicleta llevaba más de 8 años huyendo de la justicia. Había tenido encuentros cara a cara con las autoridades y siempre se había salido con la suya. Además conocía demasiado bien la zona. Las altas plantaciones de plátano dificultaban la visión y el paso para gente que no conocía bien la zona. Pero para él, que podía caminar tan libremente por esa zona peligrosa como si fuera una habitación más de su casa, esta zona era perfecta para darse a la fuga en caso de que algún policía decidiera husmear por los alrededores. Al fin y al cabo, Toño llevaba 8 años en esa misma región de Lares y hasta ahora la policía nunca había podido dar con su paradero. Aunque insistieran, se sentía bastante seguro en ese rincón aislado del mundo donde podía seguir haciendo sus fechorías cuando quisiera. Era bien temprano en la mañana. Toño se había levantado y de repente comenzó a sentirse inquieto. Alrededor de la zona había movimientos inusuales, sonidos que no acostumbran generarse en esa zona que él conocía tan bien. Inmediatamente el hombre comenzó a sentirse inquieto, pero no al borde de la desesperación. Los sonidos eran bastante distantes, pero si de algo estaba completamente seguro es que había personas merodeando el área. Rápidamente el hombre llamó a su captiva, la armó con una escopeta y le dijo que no importa quién fuera el que se acercara a la zona, si no era él, que le prendiera fuego hasta asesinarlo. La mujer conocía también esta situación, estaba familiarizada con la violencia y las repentinas sorpresas que tenía que pasar al lado de este hombre, así que simplemente tomó el arma e intentó estar lo más atenta posible. Por su parte, Toño tomó un machete, esa arma que le era tan querida y familiar, y una pistola, y se dio a la casa de quien quiera que estuviera tras sus pasos. Caminó silenciosamente y no muy lejos de su finca, a unos cientos de metros, empezó a encontrar huellas que se dispersaban hacia distintas direcciones y que, él lo sabía muy claramente, no había sido dejados ni por él ni por Diana. Con paso cauteloso pero firme avanzó en pos de las huellas dejadas. Caminó seguro de su victoria por el tamaño y la forma de la pisada. Sabía que era un policía, sería simplemente un hombre más en la larga lista de los hombres que ya había asesinado. Sería un poco más de sangre para su machete hambriento. Ya estaba bastante cerca, escuchaba los pasos, sentía de cerca su presencia, incluso la voz fatigada del hombre que podía haber estado durante horas caminando. Ya lo tenía a la vista y podía casi palpar cómo el hombre en pocos momentos se quedaría sin vida.
vida. Pero sin el más previo aviso y justo antes de que Toño lanzara con toda la fuerza que su brazo le permitió para asestarle un golpe mortal al policía que merodeaba el área, este se volvió hacia él y en un acto reflejo casi imperceptible dio un pequeño salto hacia atrás y cayó sentado. Toño casi se burló de que el hombre se hubiera escapado por tan poco, pero sin tiempo para reaccionar el policía sacó un arma y le disparó. Toño Bicicleta inmediatamente sintió el impacto en su ser, se estaba retorciendo de dolor, no podía hacer absolutamente nada, su sangre había quedado totalmente congelada, no le respondían los brazos ni las piernas, lo único que podía hacer era tomarse sus testículos o lo que quedaba de ellos después del impacto de bala. Mientras tanto, el policía Luis Rosa Merced se comunicó con todas las unidades en el perímetro. Acababa de encontrarse con el hombre más buscado de todo Puerto Rico y había tenido que dispararle en defensa propia o lo habría aniquilado con su machete. Las autoridades empezaron a llegar rápidamente, pero desafortunadamente no había ningún paramédico cercano. Cuando llegaron a ver en qué condición se encontraba el temible asesino, este yacía sobre el suelo rodeado de sangre y de maleza. Acababa de morir desangrado. Francisco Antonio García López, o más conocido por todos como Toño Bicicleta, nació en una familia de agricultores entre los pueblos de Maricao y Yauco. Su familia era bastante humilde, pero intentaron siempre darle los mejores principios que pudieron al pequeño Toño. Sin embargo, el muchacho desde muy joven empezó a presentar anomalías en su comportamiento. Le costaba seguir órdenes y al parecer nunca se interesó por las leyes, o mejor, se interesó por ellas solo para romperlas. Desde pequeño el niño empezó a robar, aunque en apariencia era robos sin importancia como frutas de fincas cercanas. Esto marcó un inicio en su comportamiento. Después, a medida que fue creciendo, sus robos fueron escalando de nivel y en frecuencia, pero ahora estaban acompañados de violencia, pues el hombre buscaba riñas y golpeaba a personas sin demasiado temor a las consecuencias que estas acciones le pudieran acarrear. Cuando se hizo adulto, Francisco era un criminal en potencia. Sin embargo, es difícil entender cómo un hombre pasa de pequeños hurtos y riñas callejeras a un asesinato. Nunca se ha podido establecer muy bien la cadena de relaciones o cuáles fueron las causas que operaron como detonante en la oleada de violencia que se desbocó a través del accionar de Toño en 1991. El hombre llevaba acechando algún tiempo a una mujer llamada Gloria Esther Soto. Las razones nunca se conocieron. No se sabe con claridad si fue por puro odio acumulado o si tal vez la mujer declinó alguna propuesta del hombre. Lo cierto es que en un acto descarnado, Toño Bicicleta asesinó con un machete a Gloria Esther Soto. Por este abominable crimen fue encerrado en la cárcel La Pica. Lejos de mostrarse arrepentido por sus actos, el hombre parecía orgulloso de sí mismo. En los medios en los que lo entrevistaban, su rostro lucía complacido. En las fotos que le tomaban se mostraba rebosante de vigor mientras fumaba cigarrillo. Esta apariencia indiferente, desentendida del mal que había causado, generó atracción en las personas y el hombre alcanzó a tener cierta repercusión mediática. Sin embargo, esa repercusión crecería exponencialmente cuando en el año 1970, 9 años después de su captura, el hombre escapó de la cárcel. Toño Bicicleta estaba nuevamente libre y su apetito no había quedado saciado. Durante los 2 años siguientes, Toño Bicicleta se instaló en una zona aledaña a la cárcel de la que había escapado y comenzó a sembrar el terror a todas las personas que habitaban ese sector. Se conoció que durante esta época el hombre raptó,
abusó y asesinó a 2 mujeres. Los lugareños estaban tan asustados de la situación que se quedaban junto con sus esposas en las casas. Las mujeres no iban a trabajar e incluso los niños dejaban de ir a estudiar porque el miedo en la zona se esparció como un virus. Todo el mundo temía del voraz asesino que se encontraba al acecho de nuevas víctimas. Era tanto el miedo de las personas que la policía tuvo que tomar cartas en el asunto, pero a pesar de que estuvieron buscándolo durante bastante tiempo, nunca lograron dar con su paradero. Fue este el motivo que hizo que su nombre apareciera con más asiduidad en medios locales, llegando incluso a que su historia fuera publicada en la pantalla grande. Toño Bicicleta se convirtió en el asesino más famoso y ruin de la historia de Puerto Rico. La policía llevaba más de 4 años sin saber nada en absoluto del paradero del hombre, salvo el rastro de cuerpos que habían encontrado y que inmediatamente los llevó a asociar sus muertes con el asesino en serie. Pero Toño era un individuo cambiante e irreverente. Su voracidad lo llevaba de un lado al otro, así que en el año 1974 se mudó al barrio Guaraguao en Bayamón. Naturalmente, su llegada no pasó desapercibida y los vecinos del sector se percataron muy pronto de su identidad. Despojados del miedo y a sabiendas de lo peligroso que era este sujeto, se abalanzaron sobre él. Pero Toño hizo hasta lo imposible por evadirse. Corrió durante varias cuadras perseguido por varios hombres y la policía, pero finalmente, después de varios minutos de persecución, la policía logró capturar al abominable asesino. En 1975, después de su captura durante su juicio, Francisco Antonio García López se declara culpable de las 28 acusaciones que le habían imputado, entre las cuales se encontraban abuso, asesinato, fuga, sevicia, hurto, entre otras. De acuerdo con la sentencia, el hombre habría abusado íntimamente a 8 mujeres y fue condenado a 185 años de prisión. Posterior a su juicio, se realizaron pruebas psiquiátricas para determinar cómo operaba la mente del criminal. Las pruebas arrojaron un perfil psicológico bastante complejo. El hombre sufría psicopatologías, psicosis y trastornos de personalidad. No era de extrañar entonces que este hombre fuese un completo peligro para la sociedad. Justo cuando la sociedad pensaba que se encontraban a salvo de un sujeto tan peligroso que había sido encerrado y que pasaría toda su vida tras las rejas, en el año 1981, a plena luz del día, Toño Bicicleta volvió a escapar de la cárcel y era tanto el odio acumulado que corría por su cuerpo que no aguantó un segundo en libertad sin cometer un crimen, y esa misma noche secuestró a su exnovia, Olga Despiao. Después de su segundo escape de la cárcel, sus crímenes no se detuvieron. El hombre estaba repleto de odio, así que, incapaz de contener su espíritu asesino, en el año 1984 mató a su padrastro Antonio Caraballo González con un machete y, no contento con haberlo asesinado, quemó su cuerpo a plena luz del día. Pero al parecer el resentimiento que sentía por sus familiares no terminaría con el asesinato de su padrastro. Así que al día siguiente trató de quemar la casa de su tío, Pablo López Vargas, a quien luego lo asesinó con un arma de fuego, propinándole varios balazos. Una vez asesinado, se encargó de secuestrar a la esposa del hombre, a quien, como a todas sus anteriores captivas, abusó íntimamente y golpeó salvajemente. La furia de este hombre estaba totalmente desatada y ya no había quien pudiera escapar de sus ansias criminales, ni siquiera los jóvenes o niños. Luis Enrique Rodríguez, de 17 años, fue su siguiente víctima, solo por haber pasado cerca del hombre, pero contento con haber asesinado al joven frente a los ojos de su pareja Dayana Pérez Lebrón, que en ese momento era menor de edad con solo 14 años, decidió secuestrarla.
Toño Bicicleta se apoderó totalmente de quien en ese momento era solo una niña. La utilizó para saciar su apetito sexual y la expuso ante los horrores más grandes que cualquier persona se pueda imaginar. La pequeña niña tuvo que acompañar al salvaje asesino en su peregrinaje. Estuvo con él mientras caminaban por los caminos más salvajes. Desde los 14 años, Diana estuvo condenada a la violencia. Fue su pan de cada día y creció criada por las selvas de Puerto Rico, que fueron testigos del hambre y la fatiga que tenía que sufrir. El sanguinario hombre no solo era violento, era malvado y se complacía con su sufrimiento. La dejaba sola días enteros, amarrada a un árbol con grilletes en sus pies, sin comida, sin agua, sin alguien con quien pudiera comunicar sus temores, sus dolores y frustraciones. La dejaba ahí a la suerte de su propio destino. Muchas veces imploró al cielo por su muerte, pero lo único que llegaba era nuevamente este ser horrible que, lejos de apiadarse de ella, le daba golpizas o volvía solo para saciar su apetito sexual. Una de las veces en las que trató de escapar, el hombre se molestó tanto que quemó su rostro con gasolina. El hombre la llevaba consigo cuando necesitaba entrar a los pueblos y en una de estas incursiones fue identificado por un policía y al darse cuenta empezó un tiroteo. Desafortunadamente, la más afectada fue Diana, que recibió un balazo en una de sus manos. Ni siquiera en este momento el hombre se apiadó de ella, ya que nunca le curó la mano. Pese a los varios años que la mujer había pasado al lado del hombre, nunca había perdido la esperanza de volver a tener una vida normal, escapar de las selvas y nunca más volver a ver el rostro del ser abominable que le había robado la juventud y la vida. Así que ese 29 de noviembre de 1995, cuando Diana escuchó un disparo y posteriormente los gritos de dolor del hombre que la había matado en vida, sintió que su esperanza renació nuevamente. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Cuéntame qué tal te pareció el caso de hoy. ¿Crees que la muerte fue una justa recompensa para este hombre? Déjame tus impresiones en la caja de comentarios y, como siempre, leyenda, que las dudas te acompañen. Antes de irme, recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que estemos aún más en contacto. Nos vemos en un próximo capítulo.